Estás viendo Justo en el Blanco. Así es que yo soy Beto Arroyo y te doy las gracias por estar conectado con nosotros en este Creative 2020. El día de hoy vamos a estar platicando de algunas cosas que tienen que ver con la locución radial, pero no solamente en el radio, sino en todo aquello que está relacionado con medios de comunicación. Y si tienes que salir a cuadro, tienes que hablar, tienes que hacer uso de tu voz, bueno, quédate aquí con nosotros. Y quiero mandar saludos porque ya hay gente que nos está mandando por acá algunos comentarios. Por cierto, Alicia Barrón, saludos a los Mozo, a Jorge y a su esposa Giselle, Nelly Manso, BN Comunicaciones, saludos a Ventanita, excelente, Abigail Arce, dice, hay tiro, dice Julio César Chávez. Bueno, es que se iban a aventar un tirito por ahí, mi querido Bruno, hace rato, la buenolia y el buen Ventanita. Faust Hernández. Y bueno, pues bastantes nos pueden mandar por acá los saludos y sus comentarios. Y sí, pues esto es parte, en este momento iniciamos algunos del sur o del centro del país, los famosos, algunos somos chilangos, se dice que los chilangos son los que vienen de otro lado y radican aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, sí somos chilangos. Saludos Samuel Marquecho, Jackie Contreras, Fabi Locutora desde Bogotá, Colombia. Mándanos tus mensajes porque sí queremos saludarlos por aquí. ¿De qué país nos estás viendo? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Y qué es lo que estás? Es más, si nos puedes mandar fotos, sería excelente para ver con quién lo estás viendo esta transmisión. Y este congreso creative.com, te puedes meter y lo puedes recomendar a tus contactos. Así es que saludos a todos. María S. Pesina, Nelly Manso nuevamente, BN Comunicaciones. Pero bueno, el día de hoy yo quiero platicarte de un tema conocido. Déjenme ponerlo por aquí. Ya lo tengo. Ahí está. Lo que va abriendo. Muy bien. Esto se llama las reglas de locución radial. Y me llama la atención y me encanta todo lo que está sucediendo a través de esta transmisión, porque hace muchos años, así como hace algún tiempo y antes de la cuarentena, antes de la pandemia, pues mucha gente decía que el internet y que Facebook y muchas de estas herramientas digitales eran del diablo, cuando por allá en 1999 Dios me dio la oportunidad de comenzar a hacer algunas cosas en medios de comunicación. En aquel entonces también se decía que los medios de comunicación eran del diablo. Y bueno, pues nos tocó pasar esa barrera, e incluso con algún tipo de crítica. Cuando yo le dije a un buen amigo que me lideraba en algún sentido, él me preguntó, oye, ¿qué vas a estudiar? Yo dije, pues a mí me gustaría meterme en este tema del radio, de la televisión, los medios de comunicación. Y me acuerdo que me dijo, no, eso es del diablo, ¿no? Eso es del diablo. Y dije, bueno, pues si es del diablo, pues sí, porque los cristianos, los hijos de Dios, creo que se lo hemos dejado. Pero al día de hoy, muchas de esas cosas han cambiado y ha evolucionado poco a poco el aprendizaje para todos nosotros. Y gracias a Dios, porque si tú tienes el día de hoy la oportunidad de tener un micrófono delante de ti, tienes la oportunidad de dar un mensaje. Pero en esta ocasión quiero hablarte de las reglas de locución radial. Lo voy a tomar desde dos puntos. Uno, desde el punto de vista si tú eres un productor de radio. Y el otro punto es si tú estás del otro lado del micrófono o eres el locutor. Entonces, y como reglas a lo mejor se oye un poquito impositivo el asunto, ¿no? A lo mejor se entiende así como que tiene que ser así y se acabó. No, son sugerencias, vamos a llamarlo así, como algunas sugerencias, no estamos descubriendo el hilo negro, pero este tipo de sugerencias te van a ayudar a hacer una exposición a lo mejor un poco más profesional, que te ayude a ir más allá de simplemente pararse frente a una cámara, de simplemente pararse detrás de un micrófono. Reglas de locución radial. Bueno, vamos a dar estas sugerencias. Y desde el punto de vista de productor de radio, o cuando has estado de aquel lado del cristal y tienes conductores, estas experiencias a mí me han servido porque las he ido aprendiendo a lo largo del trayecto que yo he estado recorriendo y que Dios me ha permitido recorrer. Y fíjense, vamos con el punto número 1. Yo creo por ahí ya están viendo también las diapositivas. Y aquí está. Como productor de radio, quiero sugerirles, número 1, con tu locutor, pídele que tenga un estilo original. Sé original en tu estilo. Comienza por hablar como si le estuvieras hablando
a un amigo. Yo creo que este tipo de locución es importante, y cuando estás detrás de un micrófono, se vale imaginarte que las personas que están de aquel lado son como tus amigos, como si le estuvieras hablando a uno de tus amigos. Eso es importante. Y como que romper ese paradigma y esa barrera entre que no sabemos quién está de aquel lado. Puede ser gente que le guste, puede ser gente que no le guste lo que tú estás diciendo, pero siempre es importante tratar bien a tu auditorio. Y por eso es importante hablarle como un amigo, como estamos hablando ahorita tú y yo. Como productor, fíjate bien esto, como productor no intentes cambiarle el estilo o imponerle un estilo a tu locutor. Yo tengo conocidos, amigos que tienen programas de radio y me encanta cómo hacen su estilo, cómo tienen su forma de conducir, y es padre, ¿no? Y a lo mejor tienes esa capacidad histriónica de actuar y de representar personajes, incluso hacer doblaje y todo lo que gustes y mandes, pero a veces hay un estilo que es propio de cada quien y está de acuerdo y está relacionado con su personalidad. En alguna ocasión a mí me encantaba un programa que en aquel entonces el estilo del locutor, hablando de los del norte y de los del sur, pues era muy ad hoc, en cierta forma neutral, pero era muy ad hoc a la cuestión a lo mejor del barrio o de los chilangos, y te identificabas de alguna manera con él. Después, en otra ocasión, lo contrataron para hacer un programa, y la productora le dijo, ¿sabes qué? Jalas mucha gente, me gusta, pero ahora quiero que lo hagas con un estilo fresón, ¿no? O sea, deja ese estilo de tu personalidad y ahora hazlo fresón. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a gente, el target que quiero es ese tipo de gente que es así como que más nice, ¿no? Por así decirlo. Y cuando lo escuché yo decía, no, se escucha falso. Se escucha falso. A lo mejor traía yo el prejuicio de decir, pues yo ya lo conozco y lo que quieras. Y le decía a otras personas, ¿cómo escuchas a este locutor? Y sí se escuchaba un poquito falso, la verdad. Sí se escuchaba así como que no, es que no es su personalidad. ¿Por qué no regresas a tu estilo? Cuando regresó a su estilo, nuevamente aumentó su audiencia. Entonces, es importante no querer imponer un estilo. Mejor que exploren su estilo, y ese estilo pues les va a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque el día de hoy los medios de comunicación son muy orgánicos. ¿Y en qué sentido orgánicos? En el sentido de que si te presentas tal y como eres, sin tapujos, sin máscaras, yo creo que puedes hacer una mejor conexión con tu público. ¿Por qué? Porque te va a conocer tal como eres detrás del micrófono y tal como eres en la vida real. Entonces, eso es algo que quiero sugerir y es importante. Número 3, dirígete a los oyentes como amigos cercanos, pero no abuses de la jerga cristiana. Esto es importante. Hace mucho tiempo se empezó a dar un boom en los medios de comunicación. Y fíjate que de repente yo escuchaba algunos programas y decía, bueno, creo que este programa es lo mismo que escucho cuando voy a la iglesia de este hermano, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que sucedía? Que se estaba llevando el púlpito al medio de comunicación. Y digo, en algún sentido creo que es válido, pero imagínate aquellas personas, si tu target o tu interés o tu objetivo es llegar a personas que no conocían de Dios, pues cuando escuchaban a lo mejor frases como la sangre de Cristo, ¿no? Y Señor, envíanos tu sangre, o manda tu sangre para que nos guarde. Una persona que no es cristiana y nunca ha tenido un contacto con los cristianos, pues escuchas la palabra sangre y ¿qué te imaginas, no? ¿Cómo que me van a cubrir? ¿Me van a echar sangre? Yo recuerdo un amigo que una vez me dijo, oye, cuando dicen cúbreme con tu sangre, ¿qué hacen? La sangre es de un animal, matan una gallina, ¿qué es lo que hacen? Y dije, caray. Entonces, por eso es importante también usar una jerga muy común, muy común. Entonces, no abusemos de la jerga cristiana. Es una sugerencia, no abusemos de la jerga cristiana cuando estemos en medio de comunicación, sobre todo si nuestro interés es llegar a aquellas personas que no conocen del Señor. Un lenguaje común. Vamos con el número 4. Usa frases cortas sin rebuscamientos. Usa un lenguaje común que tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Cuando entres al aire, trata de ser creativo. Siempre entra con mucha energía y deja tus problemas afuera. Yo creo que esta parte también es muy importante, porque lo que nosotros llevamos al micrófono, ¿qué es un micrófono? El micrófono es un amplificador de las cualidades, pero también de los defectos de tu voz.
Y en tu voz, así como los actores de doblaje caracterizan su voz para dar ciertos tonos y sentimientos, también allí se transmiten tus sentimientos y lo que traes cargando anímicamente. Entonces, antes de entrar al aire, antes de ponerte detrás de un micrófono, deja a un lado tus problemas, deja a un lado tus problemas. Yo regularmente, antes de hacer esto, siempre hago una oración. Le digo, Señor, pero al final que sea tu voluntad y permíteme transmitir a través de las ondas sonoras lo que tú quieres transmitirle a las personas. Entonces vamos con el número 6. Modula tu tono de voz de acuerdo a lo que estás diciendo. Esto es importante y más adelante voy a platicarles un poquito acerca de los tonos, pero siempre que estés detrás de un micrófono, trata de cambiarle los tonos de voz. Podemos irnos a los graves, podemos irnos a los agudos, depende de lo que estemos diciendo. A lo mejor vas a decir algo muy serio, y si lo dices muy serio, pero así como que bromeando, pues le quita la seriedad. Tenemos que irnos a lo mejor más al pecho, unos tonitos más graves y decir, bueno, te quiero decir que llegó el momento que tomes una decisión en tu vida. Modular los tonos de voz es importante. Si tú como productor te das cuenta que tu locutor siempre habla plano, siempre habla en los mismos tonos, ayúdale a que utilice diferentes tonos de voz. Muy bien, este es el 6. El 7, sé impredecible en la forma de comenzar tus programas, sé creativo. Esto, yo creo que el hecho de tener un medio de comunicación y tener un espacio, no solamente ya tienes el espacio. ¿Y ahora qué hacemos? Algo que ha sucedido cuando ha habido aperturas de medios de comunicación, ya sea de televisión o de radio, ya se consiguió el medio, pero el problema al que se enfrenta la gente, los productores o los ejecutivos, es que no hay contenidos. Entonces tú ya tienes el espacio, es momento de meterle creatividad. Puedes entrar con la entrada institucional, puedes entrar a lo mejor con el teaser, puedes entrar con una pregunta. Trata de cambiarle siempre, no tener siempre un programa cuadrado. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta lo predecible. Lo predecible se vuelve aburrido. Entonces, cada que tengas tú un programa, trata de cambiarle el estilo, métele algo nuevo, siempre tienes que estar ideando. Yo pertenezco a una iglesia que se llama IMEC y me encanta porque cada campamento, el tiempo que yo trabajé ahí, hacíamos un campamento para los jóvenes y decíamos, les encantó. Y dijimos, bueno, pues ya tenemos como que la formulita. Y nuestros líderes nos decían, la próxima vez tiene que haber algo nuevo, siempre tiene que haber algo nuevo. ¿Por qué? Porque eso nuevo es lo que va a atraer a los jóvenes y es lo que va a ser vanguardia siempre. Entonces en tus programas también, ya tienes el espacio. Teníamos una frase hace mucho que decía, es muy fácil o todo mundo puede estar en radio. Si tú tienes dinero, puedes estar en radio. Si tú tienes dinero, puedes estar en televisión. Pero una cosa es estar en radio y otra hacer radio. Ya tienes el espacio, empieza a caminar esa milla extra. Muy bien, creo que me quedé en el 7. Identifica las muletillas y hazlas saber al locutor para que practique no decirlas o las cambie por comodines. Bueno, ¿qué son los comodines? Lo digo en el punto 9. Las muletillas es eso que siempre en nuestro cerebro y en nuestro lenguaje utilizamos como para permitir que nuestro cerebro piense lo que va a decir a continuación. A, sí, o, a, y las tenemos. O sea, esa es una realidad, pero podemos trabajar en cambiarlas. ¿Por qué? Por comodines. Por ejemplo, los comodines nos dan respiración y tiempo de pensar. Pero ojo, no abusar de ellos. Algún ejemplo de comodines, la hora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hora es, mi estimado Bruno? Las 12:30. Por ejemplo, las 12:30, ahorita yo perdí un poquito la noción del tiempo, pero son las 12:30, la temperatura 17 grados centígrados, bueno, hace frío, no, aquí estamos como 32 grados centígrados, nombre de la estación, nombre del programa, así como el tema que estás abordando. Si tú en tu escaleta, ojos, procura siempre tener una escaleta, si tú en tu escaleta tienes esos comodines, en el momento que tu cerebro necesite pensar, en el momento que tú necesites un respiro, bueno, lanza esos comodines en lo que tomas la decisión de qué es lo que vas a hacer. Ahí te lo dejo por ahí. 10. Identifica bien tu target. No es lo mismo hablarle a adultos mayores que a jóvenes o a niños. Hay una estación, recuerdo el programa del fonógrafo, ¿no? Y el locutor muy amable, muy cálido, pero el estilo de locución evidentemente era cálido para abrazar a través de su locución pues a la gente grande, ¿no? Si tú ponías a un niño como que no checaba y a jóvenes menos. Entonces en jóvenes tienes que ser más dinámico, en niños tienes poco tiempo para atraparlos. Entonces trata de identificar a través del nombre de tu programa, a través del objetivo de tu programa, a quién quieres llegar. Y entonces toda tu idea
corporativa, toda tu imagen, todo tu branding y todo tu estilo tiene que estar enfocado a atraer a este tipo de target, jóvenes, niños, adultos. Nunca trates mal a tus oyentes, tú te debes a ellos, nos debemos a ellos. Siempre que tengas un programa, un espacio, no los trates mal. Los haters, bueno, pues los haters siempre van a estar ahí. Y por ahí dicen alguien que los buenos y malos comentarios producen tráfico en tus redes y producen rating, ¿no? Tienes que estar preparado para saber cómo responderles. La blanda respuesta quita la ira, eso es importante. Pero nunca trates mal a tus oyentes. Si te equivocas al pronunciar algo o en alguna palabra, bueno, pues sigue adelante. Siempre cuando nos equivocamos decimos, ay, perdón, me equivoqué. Bueno, entonces a lo mejor la gente ni se había dado cuenta, ¿no? Y te equivocaste y tú ya lo hiciste notar que te habías equivocado. Entonces procura seguir adelante, a menos que sea un tema muy controversial, que hayas dicho mal una fecha o algún nombre. Entonces ahí, bueno, reconozco que me equivoqué aquí, quiero corregir, se vale corregir, aquí está la corrección. Respeta los roles, si eres locutor, obedece a tu productor. Sí señor, no señor. Fíjense que las primeras veces que tuve oportunidad de ir a un casting, ya sea de un comercial o no sé, de algún programa, yo me di cuenta que la gente así le hablaba al productor, sí señor, no señor. Y a lo mejor a mí se me hacía hasta un poquito payaso. Ay, ¿por qué? Pues si allá afuera se estaban llevando bien, hasta se estaban tomando ahí un café. Y aquí sí, señor, no, señor. ¿Por qué? Porque es importante. No porque el productor sea más o menos que tú, sino es importante tener ese tipo de relación. ¿Para qué? Para respetar los tiempos y para hacer que tu programa salga mejor. ¿Por qué? Porque él va llevando, el productor va llevando el tiempo, va llevando el control, va llevando el ritmo de tu programa, te va diciendo alárgate más, córtale ahí, vamos con canción, vamos con esto, sabes que se más sublime, más lento. Entonces él es tu público, tu productor en ese momento es tu público y él es el que va sintiendo, y esto es muy importante. Procura escuchar mucha música como productor. Si tú estás del lado de la producción, procura escuchar mucha música y trata de sentir. Un productor debe de sentir. ¿Por qué? Porque las emociones están muy relacionadas con lo que se va a transmitir. Y imagínense un productor insensible, pues va a decir, pues órale, aviéntate, di la noticia de que murió, que falleció tal, en ese tono. Bueno, pues no se va a transmitir precisamente el sentimiento o la emoción que queremos transmitir. Y eso yo recomiendo, pues, escuchar mucha música. Entonces, y es importante obedecer. No comas al aire, no mastiques chicle, a menos que vayas a hablar de comida, ¿no? Pero de preferencia no. Hay programas a lo mejor que son como reality shows, ¿no? Entonces ahí sí, de repente traen la comida, están hablando. Bueno, y se vuelve orgánico, o sea, en ese sentido dices, bueno, va. Pero si tu programa no es de ese estilo, bueno, pues evítalo por respeto a las personas. Estos puntos que di son desde el punto de vista del productor. Ahora vamos con los locutores. Y ahora, quiero decirte antes, un locutor no es precisamente el que está en una cabina de radio. Toda persona que está detrás de un micrófono puede ser un pastor, puede ser un presentador, un locutor escénico, puede ser el líder de jóvenes que va a hacer un video para sus chavos. Eso ya es un locutor porque estás haciendo uso de la voz. Entonces esto te va a interesar mucho porque la voz es una herramienta y tenemos que conocer las herramientas para poder transmitir a través de nuestra voz una idea. ¿Ok? Entonces ponte muy vivo porque esto es lo que te voy a compartir en este momento. Estamos en la segunda parte de este taller. Y así como un carpintero, su herramienta es el martillo, el clavo, el serrucho, la madera. Los que hablamos o tenemos oportunidad de estar detrás de un micrófono, también tenemos herramientas y se llaman características de la voz. Desde el punto de vista del locutor, las reglas que debiéramos obedecer para hacer una transmisión más profesional están basadas en el buen uso de las herramientas del locutor o de la voz. Buen uso de las características de tu voz. Adquirir las cualidades de un buen lector. ¿Lector? Yo te quiero preguntar algo aquí. Si tú eres un medio de comunicación o estás detrás de un micrófono o eres líder, seguramente estás leyendo un libro. Yo no los veo, pero seguramente por ahí alzaron las manos. Ahora, de todos esos que ya dijeron en su mente, sí, yo estoy leyendo un libro, ¿cuántos lo hacen en voz alta? Y esto es muy importante. Si tú estás en esto de los medios de comunicación, la mayoría o al menos al día tienes que leer unas 3, 4 o 5 páginas en voz alta.
Eso te hace un buen lector y ahorita lo vamos a ver por qué. Buen uso de nuestros resonadores, manejo de la improvisación, conocimiento para hacer una entrevista. Vamos a verlo así rápidamente. Entonces, características de la voz. ¿Cuáles son las características de la voz? Timbre, tono, acento, volumen, intensidad, ritmo, dicción, intención. Y cada una de estas son parte de tus herramientas. Vámonos rápido. ¿Qué es el timbre? Aquello que nos caracteriza al hablar, el color de la voz. Cuando te habla alguien por teléfono, a veces no necesita decirte su nombre. Con que escuches su voz dices, ah, ya sé quién es el de Coppel, el que me quiere cobrar la renta, o mi hermana, o mi hermano, mi papá, mi mamá. Bueno, ese es el timbre. Otra herramienta, el tono grave, central y agudo. Principalmente porque también hay medios graves, los que cantan medios agudos, y bueno, hay infinidad de frecuencias. Pero tienes que identificar que tú tienes en tu voz, en tu herramienta, y la puedes usar, que tienes un tono grave, tienes un tono agudo. Y algo muy importante aquí es tratar de identificar cuál es tu tono central. Porque si reconoces tu tono central, de ahí te puedes ir a los agudos. Pero de ahí te puedes ir a los graves. Hay gente que habla, sobre todo en la locución, que siempre habla en el tono grave. Es que esta es mi voz. Hola, ¿cómo estás? Y dices, ¿esta es tu voz? Ok, sí, esta es mi voz. Ahora vete a un tono más grave. Es que esta es mi voz más grave. Si siempre hablas así, vete a un tono más grave. Y no se puede. Entonces es importante identificar nuestro tono central para de allí partir hacia un tono agudo o hacia tonos graves, dependiendo de lo que vamos a decir. Ok, el acento es el cantado o musicalidad y nos caracteriza oriundos de alguna región. Por ejemplo, hace rato los del norte. ¡Loco! ¿No? Ese es como el cantadito, pero también están los del sur. Ese es el cantadito. Cuando yo empecé a estudiar, la primera vez que me metí a estudiar locución, yo no me daba cuenta y mi maestro me decía, es que hay algo en tu cantadito y tienes que cambiarlo. Eso no te está permitiendo avanzar. Y decía, bueno, pero ¿qué? Yo me escucho normal. Y me dijo, ¿dónde vives? Pues en Iztapalapa. Dice, por el bien de tu carrera, cámbiate de colonia. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿qué tenía que ver eso? Que mi estilo era muy chilango. Y alguien te tiene que decir, ¿sabes qué? Estás hablando siempre cantadito y tenemos que buscar un tono neutro para después de ahí encontrar nuestro tono neutro, irnos a diferentes tonos. El norteño, el ruso, el alemán, el que tú quieras. Pero tienes que encontrar tu tono neutro. Aquí te voy a decir un tip. Si tú tienes problemas con el cantadito, lo que a mí me recomendaron y me ayudó mucho es, aparte de algo que tenemos que hacer, leer todos los días en voz alta, tenemos que leer lo más flat posible. ¿Qué es lo más flat posible? Sin intenciones. Sin intenciones. Aquí tengo un pequeño libro. Y a lo mejor esta simple frase dice, yo no quería hablar. Hablar era lo que había acarreado todo esto. A lo mejor si le pongo intención podría decir, yo no quería hablar. Hablar era lo que había acarreado todo esto. Leer flat para quitar el cantadito. Este es un tip muy importante. Si tienes problemas con el cantadito, empieza a leer una página en voz alta, todo flat, es más, sin intención. Yo no quería hablar. Hablar era lo que había acarreado todo esto. Sin nada de intención. A mí me ayudó. Se me quitó un poquito ese tonito chilango que se identificaba mucho. Y bueno, también me cambié de colonia. Eso es importante. Volumen. Es la fuerza del sonido que imprimimos al hablar. No es lo mismo volumen que intensidad. Yo puedo hablar y decir la misma frase con un volumen bajo, pero también la misma frase y la misma intensidad con un volumen un poco más alto. Intensidad es parte de tu herramienta también en tu voz. No es volumen, es mayor vehemencia o sentimiento en lo que hablamos. Puedes decir en este momento, ¿sabes qué? Cierra la puerta. ¿Sabes qué? Cierra la puerta. Pero él te dice, no, oye, más vehemencia, es ponerle esa pasión, ese fuego. ¿Sabes qué? Cierra la puerta. Ajá, es vehemencia. No le aumentamos el volumen, no se lo bajamos, nada más le pusimos más vehemencia. Y otra herramienta es el ritmo. Ajá, el ritmo, el tiempo con el que hablamos. Podemos decir noticias, podemos hablar muy lento, bajar el volumen, permanecer el volumen. Pero el ritmo es importante. Ahorita yo estoy hablando rápido porque me está comiendo un poquito el tiempo, pero el ritmo es muy importante. ¿Por qué? Porque el ritmo permite, por ejemplo, identificar un estilo de noticias. Las noticias tienen que ser rápidas y concisas. ¿Por qué? Porque la noticia caduca. Entonces el que la diga primero es el que ganó y se llevó la exclusividad. Otra cosa, dicción, la correcta emisión de cada palabra. A veces decimos verdad en lugar de verdad. Y si tienes problemas para pronunciar,
Y para tener una mejor dicción, el clásico, ¿no? Ponerse algo entre los dientes, un lapicito. Yo recomiendo los agitadores, que son de plástico y no lastiman los dientes. Entonces, estoy por terminar esta parte que dice otra de las herramientas, que es la intención. Y la intención es la capacidad que tenemos naturalmente para expresar alguna idea o pensamiento con el sentimiento adecuado. Todo esto que te mencioné es parte solamente de las herramientas de tu voz. Si tú pones en práctica cada una de estas y las vas mejorando, esto te va a ayudar a tener una mejor presentación, una mejor locución, una mejor expresión a la hora de estar con tu público. Intensidad, intención, dicción, ritmo, todo lo que dijimos. La intención tiene que ver mucho con los sentimientos. Yo te pongo ahí un ejercicio rápidamente. Escribe en una lista, escribe los sentimientos y emociones que conoces. Tristeza, alegría, nostalgia. Te apuesto que a lo mejor no pasan de 30. Pero el reto aquí es escribir todo el tipo de emociones hasta llegar al menos a 50 tipos de emociones y cómo con una sola frase tú puedes expresar cada emoción. Por ejemplo, cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo responde la gente? Bien. Ajá. Pero en ese bien tú puedes identificar qué sentimiento es el que está en la persona. Bien, bien. Si alguien te dice, ¿cómo estás? Y tú dices, bien. La palabra es la misma, pero la forma como lo dijo, bien, es, no está bien. O, bien. No estás seguro que esté bien, hay algo detrás de. Entonces el reto es el siguiente y la práctica. Procura decir una frase o esta palabra bien con toda esa lista de emociones que pusiste, que escribiste. Muy bien. Otra cosa, cualidades de un buen lector. Te las voy a decir rápidamente. Leer perfectamente. Para leer perfectamente, digo, no vamos a llegar al 100, pero todos los días, a partir de hoy, tienes que leer en voz alta. Si estás en esto es de locos, esto es para locos. Así de fácil. ¿Quieres estar en esto? Es para locos. ¿Por qué? Porque tienes que quitar los prejuicios. Tienes que quitar ese prejuicio de, ay, yo cómo voy a leer así como una caricatura, cómo voy a leer así si me están pidiendo un tono muy grave, como que me veo ridículo. No, esto es para locos. Así apréndelo. Entonces todos los días tienes que leer en voz alta. Ajá, al menos 5 páginas del libro que estés leyendo, al menos 5 páginas. Leer, y esto va a ayudar a ser un mejor lector. Buen uso de las características de tu voz, así como te lo dije, y son las que te mostré hace rato, ¿no? Buena dicción, buen nivel cultural, trata de cultivarte siempre, ritmo, memoria. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hicieron el día de ayer? No, el día de antier a las 3 de la tarde. Para poder acordarte, tienes que irte a un punto de referencia, decir, a ver, ¿qué es lo que hice cuando me levanté? Entonces, es importante la memoria. Máxima concentración, capacidad de entretener, vendedor nato, capaz de transmitir sentimientos y emociones, saber improvisar, saber entrevistar y también ser un líder de opinión. Bueno, aquí también puse estudiar otro idioma, el que tú quieras. Principalmente yo recomiendo el inglés. Pero líder de opinión, ¿cómo te vuelves un líder de opinión? A partir de este día, identifica qué es lo que más te gusta y trata de estudiar todo lo que tiene que ver con lo que más te gusta. Voy a terminar con un diagrama y este diagrama es el diagrama de la improvisación y también sirve para la entrevista. Con este voy a terminar el día de hoy. Y tiene que ver no es descubrir el hilo negro, pero te va a ayudar a tener una mejor improvisación, pero también te va a ayudar para hacer entrevistas, porque es parte de estas reglas de locución radial. Y es un triangulito que te puede ayudar y está basado en lo siguiente. Semblanza general, ¿de qué se trata? Esto tú lo puedes usar cada que vayas a improvisar o desarrollar un tema. Semblanza general, ¿de qué se trata? ¿Qué objetivo persigue al hablar de esto? Desarrollo, datos, fechas, lugares, etc. Y este tema del que estás hablando trae consecuencias positivas o negativas. ¿Qué es lo que ha pasado a causa de? Al final, un resumen, generalidades de importancia y una conclusión. ¿Qué conclusión? ¿Para qué nos sirvió esto? El día de hoy espero que esto te sirva para tener una mejor proyección a través de las redes sociales, a través del radio, a través de la televisión, no sé. Y la recomendación que siempre doy, sigue preparándote todo el tiempo. Si puedes tomar cursos de improvisación, adelante. Si puedes tomar cursos de radio, adelante. Si puedes tomar cursos de comedia, adelante. Yo me he reído mucho con los sketches que hemos tenido. Dicen por ahí que si tú haces reír a alguien, ya lo desarmaste. Y nuestro trabajo y nuestro negocio, señores, es desarmar a esa gente. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda penetrar a su corazón y se puedan salvar más vidas. Mi nombre es Beto Arroyo, estoy terminando con esto, pero quiero presentar a la persona que sigue. Es un gran amigo, nos conocemos de hace mucho y estoy encantado del ministerio que está realizando a través de todo este tiempo.
Estoy hablando de un comunicador de profesión. Es un apasionado por la fotografía y el video. Ha sido pastor de jóvenes y junto con su esposa forma un departamento creativo para tu iglesia. Es una organización en la que ha impartido talleres en prácticamente todo el país. Estoy hablando de un buen amigo, comunicador, es Raúl Pérez. Yo te agradezco tu tiempo, te agradezco tu atención también y que me hayas permitido llevar un poco de lo que Dios me ha permitido a mí recibir a través de estos años. Dios te bendiga. Mi nombre es Beto Arroyo. Seguimos en Creative 2020.